Buenos días a todos, a los tutores de la tesis denominada Análisis Léxico Semántico de la variante del castellano hablado por los jóvenes de Quillacollo. Es una tesis que ha sido elaborada por la universitaria Vanessa Catherine Limacusi. Bienvenida Vanessa, bienvenidos a todos nuevamente y bueno, pues vamos a dar primero inicio con la lectura de la resolución para que puedas defender posteriormente tu trabajo, Vanessa. Adolfo, por favor, ¿puedes hacer lectura? Bueno, Vanessa, ¿estás lista? ¿Sí? Sí, 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 Ahora, licenciada. muy bien, Vanessa. Tienes de 20 a máximo 30 minutos para hacer una síntesis o la explicación de tu trabajo de tesis. Sí, adelante, Vanessa. Ya, gracias, licenciada. Buenos días, licenciada Paola Valdés, directora de la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lengua, a mi tutora, Magíster Rosario Saavedra, a los tribunales, doctor Vicente Limachi López y doctor Adolfo López Newman. Eh, Voy a dar inicio con la exposición de mi tesis que, que lleva por título Análisis léxico-semántico de la variante del castellano hablado por los jóvenes de Quillacollo. La estructura de la exposición viene de la siguiente manera. Antecedentes generales como punto número 1, como punto número 2 está el marco referencial, como punto número 3 está el marco metodológico, como punto número 4 está el marco teórico, como punto número 5 están los resultados y como punto número 6 están las conclusiones y las recomendaciones. Como primer punto voy a dar a conocer lo que son los antecedentes. De acuerdo al trabajo de investigación se han identificado 5 factores que influyen en la creación de variedades lingüísticas. El primer factor es la colonización. Se toma este punto porque con la llegada de los españoles no solo se ha modificado el modo de vida de las personas, sino también su modo de hablar, ya que al imponerles su lengua, el castellano ha entrado en contacto
con la lengua indígena, de ese modo se han creado variedades lingüísticas. El segundo factor es el contacto de lenguas. Este fenómeno se produce cuando dos o más lenguas entran en contacto y como producto de ello surgen las variedades lingüísticas. El tercer factor es el estatus socioeconómico. Esto quiere decir que las personas, de acuerdo a la clase social a la que pertenecen, crean su propia variedad lingüística para comunicarse con las personas. Por eso los de la clase alta no hablan igual que los de la clase baja. El cuarto factor es el origen geográfico. Esto quiere decir que las personas, de acuerdo al lugar donde vivan, también crean sus propias variedades. Por ejemplo, los de Oruro no hablan igual que los de Cochabamba. El quinto factor es el grupo etario. Esto se refiere a que las personas, de acuerdo a la edad que tienen, también crean su propia variedad lingüística. Por ejemplo, los jóvenes no hablan igual que los adultos. De acuerdo a los antecedentes y al trabajo de investigación, se han establecido los siguientes objetivos. El objetivo general es analizar desde una perspectiva sociolingüística las características léxico-semánticas de la variante del castellano hablado por los jóvenes de 15 a 25 años de edad que frecuentan la Plaza Bolívar de Quillacollo. Los objetivos específicos son identificar la variante del castellano de los jóvenes de 15 a 25 años de edad que frecuentan la Plaza Bolívar de Quillacollo, categorizar la variante del castellano de los jóvenes de 15 a 25 años de edad que frecuentan la Plaza Bolívar de Quillacollo conforme al nivel léxico-semántico, determinar los factores que influyen en la creación de la variante del castellano de los jóvenes de 15 a 25 años de edad que visitan la Plaza Bolívar de Quillacollo. Como segundo punto, voy a presentar lo que es el marco referencial. El trabajo de investigación ha sido realizada en la provincia de Quillacollo, específicamente en la Plaza Bolívar de Quillacollo, el cual se encuentra a 13 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Se ha escogido este lugar porque es ahí donde frecuentan personas de diferentes grupos etarios. Como tercer punto, voy a presentar lo que es el marco metodológico. El tipo de estudio que se ha utilizado es el descriptivo, porque ha permitido estudiar el fenómeno tal y como se presentaba al momento de realizar la investigación. Eso me ha ayudado a extraer la mayor cantidad posible de información y una vez descrito, me ha permitido establecer el tipo de variedad que utilizan los jóvenes y sus características, ya que el objetivo de este tipo de estudio es describir la naturaleza del fenómeno y no así las causas. El enfoque que se ha utilizado es el cualitativo, ya porque me ha permitido estudiar el fenómeno en su contexto natural y esto me ha ayudado a establecer cada una del significado de las palabras, ya que era necesario observar las situaciones comunicativas de los jóvenes para darle uno u otro significado. Participantes, su modo de pensar, sus actitudes, y eso me ha ayudado a establecer las causas por las que los jóvenes utilizan un tipo de variedad lingüística. Las técnicas que se han utilizado son la observación no participante y las entrevistas no estructuradas. Se ha optado por este tipo de observación porque al interferir en las conversaciones de los jóvenes, ellos modificaban su lenguaje y eso no ayudaba en el trabajo. De ese modo, se ha decidido observarlos a una distancia considerable para no alterar el trabajo de investigación, la naturaleza del trabajo de investigación, perdón. Las entrevistas no estructuradas me han ayudado a establecer una relación de amistad con los jóvenes, ya que al no tener una encuesta o un cuestionario rígido, ellos no se han sentido presionados, de ese modo se han expresado con libertad y sin modificar su lenguaje. Los instrumentos que se han utilizado son el diario de campo y la guía de entrevistas.
El diario de campo me ha permitido registrar las palabras que se han encontrado en el lenguaje de los jóvenes. Y la guía de entrevistas, si bien tenía un número de preguntas, estas no eran rígidas, porque algunas se han cambiado, otras se han aumentado y otras las he sacado de acuerdo al trabajo de investigación. Como cuarto punto, voy a explicar lo que es el marco teórico. En este solo se toman los conceptos más importantes. Para empezar, se tiene el concepto de sociolingüística. Según la BOP, la sociolingüística estudia la lengua cotidiana, es decir, la lengua que utilizamos en nuestro diario vivir. A esto Himes le añade diciendo que la sociolingüística también estudia la interacción de grupos pequeños, el uso, las actitudes, las normas lingüísticas y de conducta y también las variedades que se presentan en ella. Con esto se refiere a que la sociolingüística no solo estudia la lengua cotidiana, sino también las actitudes que las personas desarrollan hacia una determinada lengua o variedad lingüística. Emiliano Fernández dice que la lengua es variable y se manifiesta de modo variable. Con esto se refiere a que las personas utilizan diferentes palabras para decir lo mismo. Por ejemplo, un joven dice, la farra estuvo buena, y un adulto dice, estuvo divertida la reunión. Si observamos bien, nos damos cuenta que ambas oraciones hacen referencia a la misma cosa, lo único que varía son las palabras. El joven utiliza un lenguaje informal y el adulto utiliza un lenguaje más formal. Niveles lingüísticos. Tenemos 4 niveles lingüísticos, que son el nivel fonético-fonológico, léxico-semántico, morfológico y sintáctico. Pero en este trabajo solo se ha tomado el nivel léxico-semántico. El nivel léxico, según Domínguez y Algelvis, se refiere al vocabulario de una lengua, es decir, al conjunto de palabras de las palabras, pero no solo de palabras, sino también de oraciones. Como quinto punto, voy a dar a conocer lo que son los resultados. Para empezar, voy a presentar lo que son los préstamos lingüísticos que corresponden a la categoría léxica. Y dentro de los préstamos se han encontrado los préstamos adaptados tanto del idioma inglés como del idioma quechua. En primer lugar, voy a desarrollar lo que son las palabras en inglés. Para empezar, brother significa, de acuerdo al diccionario, significa hermano, pero los jóvenes a sus amigos. Y el ejemplo de arriba demuestra esto. No, brother, estoy mal. Igual ayer me he recogido tarde. De acuerdo a esa frase, se puede decir que la palabra brother cambia su significado, ya que no hace referencia a diccionario, sino a amigo, pero no a cualquier amigo, sino a los mejores amigos, es decir, a los que consideran como hermanos. Y la prueba de esto está en la siguiente afirmación. Mi cuate de confianza es mi brother, porque sabe todas mis huevadas, o sea, es como mi hermano, pues. La segunda palabra es baby, que tiene como significado bebé, pero en este contexto no se lo utiliza para hacer referencia a bebé, sino como el nombre de una señorita. Y el ejemplo está arriba. Por su casa de la baby. Yo quería verme igual con ella. Como se puede ver, el significado de baby cambia porque ya no hace referencia a bebé, sino al nombre propio. Pero los jóvenes dicen que no se utiliza simplemente para hacer alusión a un hombre, sino también lo utilizan para
halagar a las señoritas cuando están en plan de conquista. Y la siguiente afirmación demuestra esto. Baby se les dice más que todo a las chicas como para molestar. Es que así te tiran más bola. Otra palabra que se ha encontrado es screen. Screen, de acuerdo al diccionario, significa pantalla, pero los jóvenes lo utilizan para hacer referencia a la fotocaptura de pantalla del celular. Y la prueba de esto está en el ejemplo de arriba. Audios, screens, todito me ha mandado. Viendo esa oración, nos podemos dar cuenta que la palabra screen cambia de significado porque no hace referencia a la fotocaptura de pantalla del celular. Para esta acción hay una palabra específica que es screenshot. A simple vista se puede creer que la palabra screenshot ha sufrido un acortamiento del tipo apócope porque pierde la última sílaba que es shot, pero este no es el caso porque screen separado de shot cambia su significado y en los acortamientos no cambian su significado. Y esto pasa porque screenshot está formado por dos palabras que tienen significado independiente. Por eso es que screen separado de shot ya no hace referencia a lo que es fotocaptura de pantalla de celular, sino simplemente al objeto plano que tiene el celular. Por otro lado, los jóvenes dicen que utilizan esa palabra o la palabra screen porque no conocen la palabra correcta que es screenshot. Y la prueba de esto está en la siguiente afirmación. ¿Qué es ese screenshot? Nunca he escuchado. A la fotocaptura nosotros decimos screen. De acuerdo a esa afirmación, podemos decir que los jóvenes han copiado la palabra de sus amigos y seguramente la persona que lo ha difundido lo ha cortado porque ha tenido problemas en la pronunciación. Como la mayoría de los jóvenes no conocen el idioma inglés, entonces presentan dificultad al pronunciar y de ese modo prefieren acortarlo, pero no se dan cuenta que al acortarlo están cambiando el significado de la palabra. Como, como última palabra se presenta short, que tiene como significado pantalón corto. Los jóvenes lo utilizan con el mismo significado y esto se ve en el ejemplo. ¿Alguien tiene un short o algo? ¿Tienes? Sí, pero está sucio. De acuerdo a ese ejemplo, podemos decir que la palabra short no cambia su significado, pero lo que cambia es la pronunciación porque los jóvenes no pronuncian la T que se presenta al final de la palabra, simplemente lo dicen short. Los jóvenes de Quillacollo recurren a los préstamos lingüísticos del idioma inglés por cuestiones estilísticas, ya que dicen que se escucha con inglés y además ellos dicen que es como estar a la moda. Y la prueba de esto está en la siguiente afirmación. Se escucha más bonito mezclar castellano con inglés porque es como estar a la moda. Seguidamente voy a explicar las palabras del quechua. La primera palabra que se ha encontrado es macurcado. Macurcado significa dolor muscular. Los jóvenes lo utilizan con el mismo significado y esto se puede ver en el ejemplo. Puta, me siento macurcado, viejo. Al fragmento se puede decir que macurcado mantiene su significado, pero lo que cambia es la escritura, porque no mantiene su forma original. Mantiene la raíz del quechua que es macurca y a esto se le agrega el sufijo ado. De ese modo se tiene macurcado. Como segundo término tengo ellimos. Ellimos significa rechazar algo, pero los jóvenes lo utilizan para hacer alusión a la acción de retirarse. Y el ejemplo demuestra esto. Y ciertas personas no han llegado o nos ellimos
De acuerdo a esto, también se puede decir que la palabra queyimos no solo cambia de significado, sino también cambia en la escritura. Como se puede ver, se mantiene la base que es queyi y a esto se le agrega la conjugación de primera persona plural mos y de ese modo se tiene queyimos. La otra palabra encontrada es kaikayate. El significado de kaikayate es reclamar algo y los jóvenes lo utilizan con ese mismo significado. Esto se ve en el ejemplo de arriba. No me gusta refresco, muy caro, a 2 pesos me van a dar la popular, pero anda kaikayate. De acuerdo a este fragmento se puede decir que la palabra kaikayate no cambia el significado, pero sí cambia en la escritura porque no mantiene su forma original, mantiene la base que es kaikayay, la conjugación del imperativo que es te, y de ese modo se tiene kaikayate. La otra palabra encontrada es chacas. Es chacas que significa afónico, pero los jóvenes no lo manejan con ese mismo significado, sino como el sobrenombre de uno de sus amigos. Y el ejemplo demuestra esto. No es el chacas, no es el. De acuerdo a ese fragmento, se puede decir que chacas no solo cambia su significado, sino también cambia su escritura y su pronunciación, porque en el quechua, para pluralizar las palabras, no se usa la letra S al final, sino el sufijo cuna. Y por otra parte, se cambia también la pronunciación porque los jóvenes no dicen chacas, sino dicen chajas. Por otro lado, en las observaciones se ha visto que el jovencito al que le dicen chajas no es una persona afónica, sino que lo dicen por chiste. Y esto se refleja en la siguiente afirmación. Chajas es el apodo de mi cuate y le hemos puesto así porque nos ha parecido chistoso. Por eso nomás. Eh, perdón. Los jóvenes de Quillacollo acuden a los préstamos lingüísticos del idioma quechua porque no encuentran las palabras adecuadas en español para expresar aquello que dan a conocer. Y esto se puede reflejar en la siguiente afirmación. Yo utilizo palabras del quechua porque en castellano no sé cómo decir algunas cosas, como por ejemplo, macurcado, ¿cómo dirías vos? Seguidamente voy a pasar a lo que es la categoría semántica y dentro de la categoría semántica se han encontrado los disfemismos. En primer lugar están los disfemismos como insulto y las palabras que se han encontrado son huevón, que significa imbécil. Los jóvenes lo utilizan con ese mismo significado y esto se ve en el ejemplo de arriba. Se ha rayado ese cabrón. No tenía que decir eso el huevón. Haciendo un análisis del ejemplo, se puede decir que la palabra huevón tiene la función peyorativa porque lo que se trata de hacer con la palabra es humillar a la persona que ha comentado cosas que no debía a una amiga. Cabrón y pendejo. Cabrón significa persona que engaña y pendejo significa cobarde. Los jóvenes lo utilizan con ese mismo significado y esto se puede ver en el ejemplo. Oye, no me vas a decir no, cabrón. ¿Te vas a hacer un guacho? No creo que no siempre no tengas plata, cabrón, pendejo. De acuerdo al fragmento se puede decir que las palabras cabrón y pendejo también tienen la función peyorativa porque con ello tratan de humillar a la persona que dice no tener dinero cada vez que sus amigos quieren salir a beber. También se han encontrado las palabras carajo y mierda.
Carajo significa rechazar algo y mierda significa persona despreciable. Los jóvenes lo utilizan con este mismo significado y esto se puede ver en el siguiente fragmento. Pero préstame un cacho, te lo voy a dar. No, carajo, entendé a ver, puta, ¿en qué idioma quieres que te lo diga? Su arete le está quitando. No te voy a dar, pues mierda. De acuerdo al fragmento, se puede decir que las palabras carajo y mierda también tienen la función peyorativa, porque con esos se trata de humillar a la persona o hacerle sentir mal, porque el joven le estaba insistiendo para pedirle prestado un arete que llevaba puesto el joven. De ese modo es que le ha respondido de esa manera y su función es humillarlo. La otra palabra que se ha encontrado o frase es cabrón de mierda. Cabrón, en este caso se ha definido por separado. Primero, cabrón, que significa persona que engaña, y mierda significa persona despreciable. Con este mismo significado lo utilizan los jóvenes y esto se puede ver en el ejemplo. Pero huevón, a mí me has dicho 11, ahorita fíjate qué hora es, se te manda mensajes. De acuerdo a esto, se puede decir que la palabra huevón también tiene la función peyorativa porque con eso tratan de llamarle la atención a su amigo que había llegado tarde a la reunión. Pero los jóvenes no utilizan, o bueno, dicen los jóvenes que utilizan los disfemismos como insultos como una forma de llamarles la atención, y la prueba de esto está en la siguiente evidencia. Perdón. Yo utilizo malas palabras solo cuando me hacen emputar mis cuates. Es que hay que putearles cuando hacen cosas malas, pues. Si no, no cambia. Ahora voy a pasar a lo que son los disfemismos que connotan confianza. Y dentro de ellos he encontrado cojudo, que significa tonto o bobo. Pero los jóvenes lo utilizan para referirse a sus amigos y no así para ofenderlos. Y esto se puede evidenciar en el ejemplo de arriba. Oye, tenían que preguntar cojudo. Ay, sí. De acuerdo a ese fragmento, se puede decir que la palabra cojudo ya no tiene la función peyorativa, sino simplemente es una forma de referirse a los amigos. De ese modo evitan llamarlos por su nombre. Cabrón significa persona que engaña. Los jóvenes lo utilizan para referirse también a sus amigos, y esto se puede ver en el ejemplo de arriba. Oye, pero de cole es, no es de cole, cabrón. De acuerdo al análisis, se puede decir que cabrón no tiene la función de humillar a las personas, sino es simplemente una forma de referirse a ellos. Como tercer palabra se ha encontrado gran puta, que significa, bueno, también lo he definido de manera separada porque en el diccionario no existen las dos palabras. Y puta, según el diccionario, hace referencia a la calificación denigratoria que le dan las personas, pero en este caso los jóvenes no lo utilizan para denigrar a las personas, sino como una forma de referirse a sus amigos. Y el ejemplo demuestra esto. Gran puta, no sabes la última. El Walter, el Gabo, ellos se han tirado. El negro. Haciendo un análisis se puede ver que la palabra gran puta no tiene la intención de ofender a ninguna persona, sino es simplemente una forma de referirse a ellos. Y los jóvenes dicen que utilizan los difemismos de confianza porque es una forma de referirse a sus amistades, ya que así evitan nombrar sus nombres. Y esto se puede verificar en la siguiente afirmación.
Entre cuates nos decimos de todo, es que ya nos conocemos, pues por eso no nos peleamos, además así nos queremos. Ahora voy a pasar a los disfemismos como expresión de molestia. Y las palabras que se han encontrado son puta. Puta significa o hace referencia a la calificación denigratoria que hacen las personas, pero en este caso los jóvenes solamente lo utilizan como una exclamación de enojo, y esto se puede ver en el ejemplo. ¡Ay, puta! Ya pues, gordo de mierda, volvé, oye. Como se puede ver en el fragmento, la palabra puta no se refiere a ninguna persona, es simplemente una exclamación de enojo. La otra palabra es mierda, que significa, que expresa enfado. En este caso, se está utilizando con el mismo significado porque los jóvenes también lo utilizan para expresar ira o enojo. Y esto se puede ver en el ejemplo. Me han codeado, ya igual, le vamos a hacer igual, ya igual le vamos a hacer. Mierda. De acuerdo al análisis, se puede decir que mierda tampoco tiene la función peyorativa porque simplemente está actuando como una eh, expresión de ira, nada más. La otra palabra que se ha encontrado es chupame, que significa, que expresa fastidio. Con este mismo significado lo utilizan los jóvenes, ya que lo único que desean es expresar molestia, pero no va dirigida a ninguna persona. Y esto se puede ver en el ejemplo. ¿Te ha puteado, hija? Sí, pero ¿quién le va a dar bola? Quisiera que me putee así. Chupame, le voy a decir. Haciendo un análisis al fragmento, la palabra chupame no va dirigida a ninguna persona, ni tampoco tiene la función de humillar a ninguna persona. Simplemente está como una exclamación de enojo. La otra palabra es a la verga, que, que ha sido también definida de forma independiente. En este caso solo se ha definido verga, que expresa protesta. En este caso, los jóvenes también lo han utilizado con ese mismo significado porque lo que desean es expresar su ira. Y el ejemplo de arriba demuestra esto. ¿Sabes qué me ha dicho mi vieja? Me ha dicho pelotuda de mierda. Me ha amputado a la verga, le he dejado. ¿Pero qué ha pasado? Es que no sé, ¿estaba mal? No estaba tan verga, ¿no ve? Haciendo un análisis al fragmento, también se puede verificar que la palabra verga no tiene la función peyorativa, sino simplemente es una exclamación de enojo. Ahora voy a pasar a lo que son los disfemismos como muestra de asombro. La primera palabra es puta, que hace referencia a la calificación denigratoria, pero en este caso los jóvenes lo utilizan para manifestar asombro, y esto se puede ver en el ejemplo de arriba. Miro sus pipocas, me mira. Oye, ¿se ha ido la popu? No sé. De acuerdo al fragmento se puede decir que la palabra puta tampoco tiene la función peyorativa, sino simplemente es una exclamación de asombro. La otra palabra que se ha encontrado es mierda, que significa, que expresa enfado, pero en este contexto no se utiliza como expresión de enfado, sino simplemente para expresar el asombro que sienten los jóvenes. Y esto se puede observar en el ejemplo. Los dos caporales están bailando. Mierda, mierda, esa perra. Por eso, pues, cabrón. De acuerdo a los fragmentos, se puede decir que la palabra mierda tampoco tiene la función peyorativa, sino que es una forma de expresar asombro hacia las conductas de sus amigos. Otra palabra que se ha encontrado es chupámela, que significa o que expresa fastidio, pero en este caso los jóvenes lo utilizan para expresar asombro. Y la muestra de esto está en el ejemplo. No hay trufis que vayan por mi universidad.
chúpamela, no mames. De acuerdo al fragmento, se puede ver también que la palabra chúpamela no tiene la función peyorativa, sino que simplemente es una expresión de asombro y nada más. Otra palabra que se ha encontrado es ni cagando, que significa, en sí se ha definido lo que es la palabra cagando, que significa evacuar el vientre, pero los jóvenes no lo utilizan con ese significado porque no están hablando del tema, sino que es una forma de demostrar su asombro. Y esto se puede ver en el ejemplo. ¿Cuánto has comprado? 20, 20, 20, chupame, 20 pesos ni cagando. De acuerdo al fragmento, también se puede ver que la palabra ni cagando no tiene la función peyorativa porque no se humilla a ninguna persona, sino que se está expresando o se demuestra el asombro de las personas, nada más. Como última palabra se tiene de bolas, que significa o que hace referencia al rechazo a una persona. En este caso, esa palabra no rechaza a las personas, sino es una forma de expresar asombro. Y el ejemplo demuestra esto. No hables mal de la Wanda. Así sin mamar, el Mijael nunca ha ido a pasar clases. Se pasa, de bolas. Como se puede ver, esa expresión malsonante no tiene la función peyorativa, sino que es una exclamación de asombro. Finalmente voy a pasar a lo que son los disfemismos que demuestran el estado físico y fisiológico de las personas. Como primera palabra o como primera frase se tiene estoy cagado. En este caso solo se ha definido lo que es cagado, que significa cobarde, pero los jóvenes no lo utilizan para hacer referencia a una persona cobarde, sino para dar a conocer el estado físico en el que se encuentra una persona. Por ejemplo, en este caso, estoy cagado significa estar cansado. Un joven lo ha utilizado para dar a conocer que se encontraba cansado por la rutina diaria que tenía, que no tenía tiempo. Iba a clases, iba al gimnasio, por eso decía que terminaba cansado. La otra palabra que se ha encontrado es esta verga. En este caso también la palabra que se ha definido es verga, que hace referencia a pene, pero los jóvenes no lo utilizan para referirse a ese miembro, sino que es una forma de manifestar el estado fisiológico en el que se encuentran las personas. En este caso, esta verga hace alusión a una persona en estado de ebriedad. Haciendo un análisis que las palabras vulgares no siempre tienen la función peyorativa, sino también descriptiva y referencial, porque el objetivo no es ofender a las personas, como en el caso de los disfemismos de insulto. Además, se ha demostrado que los jóvenes utilizan este tipo de palabras porque en la etapa en la que se encuentran, su modo de comunicación es directa y sincera. Es por eso que no les da vergüenza expresarlos, incluso en frente de las personas mayores. Por otro lado, los jóvenes dicen que los disfemismos son una manera de expresar cariño a sus amigos. Una forma de expresar cariño a sus amigos y el alto nivel de confianza que existe entre ellos hace que su relación se vuelva más familiar, ya que es en ese ambiente donde se permite o se da mucha libertad con respecto al comportamiento. De ese modo, ese tipo de comunicación se vuelve natural porque ya forma parte de su estilo de habla y también de su identidad personal. Sin embargo, los jóvenes han indicado que no utilizan estas palabras con todas las personas ni en todos los contextos. Según ellos, cuando están con personas adultas
y con niños utilizan otro tipo de vocabulario y la evidencia de esto está en la siguiente afirmación. No hablamos igual con todas las personas. Cuando estamos con mayores nos portamos bien, con los niños también, solo con los cuates hablamos malas palabras. Conclusiones. Las conclusiones han sido redactadas en función a los objetivos y de acuerdo a ellos, el tipo de variedad lingüística que utilizan los jóvenes es el cronolecto juvenil, el cual tiene características argotales porque tiene un registro sumamente informal. Es por eso que esa variedad así informales, esto para evitar malos entendidos con personas que no forman parte de su grupo. El cronolecto juvenil está compuesto por préstamos lingüísticos, acortamientos, adjetivos y diminutivos que corresponden al nivel léxico y por eufemismos y disfemismos que corresponden al nivel semántico. Pero las categorías que han sobresalido son los diminutivos y los disfemismos porque han presentado mayor número de palabras y todas las palabras que se han encontrado tienen significado connotativo. Las causas por las que los jóvenes utilizan el cronolecto juvenil se debe a su identidad personal, y además es una forma de contradecir a las normas impuestas por la sociedad. Y otro también es para diferenciarse de los otros grupos sociales como ser adultos y niños. Recomendaciones. En primer lugar, se recomienda profundizar el tema de investigación. En segundo lugar, se recomienda ampliar las técnicas e instrumentos de recolección de datos para obtener mayor información acerca de la temática. Asimismo, se recomienda buscar más razones sobre la creación de una variedad lingüística. Este no siempre puede ser en el habla juvenil o también de adultos. Finalmente, se recomienda realizar trabajos en el campo de la sociolingüística y no solo en el campo educativo. Gracias. Eso es todo. Muy bien, gracias Vanessa, gracias por tu explicación, un tema muy interesante sin duda. Has pasado un poquito mucho del tiempo establecido. Entonces daremos paso ahora a la ronda de preguntas, y es que el doctor Limachi, el doctor López, tienen algunas preguntas que hacerte referidas a tu trabajo. Adelante, por favor. Gracias, señora directora, gracias, Vane, por compartir tu trabajo. No sé cómo lo vayan a tomar los demás, pero a mí me pareció muy divertido, en el sentido de que reflejas una realidad a la que muchas veces no le prestamos atención. Y sin embargo es parte de nuestro objeto de estudio como personas conocedoras, formadas o en proceso de formación en este ámbito de la lingüística. Y sobre todo, y ahí sí quiero felicitarte y quiero reivindicar el tipo de trabajo que tú encaraste, porque se trata de un trabajo que refleja la lengua viva, la lengua en uso, con todas sus características, limitaciones, licencias, en fin, porque eso es lo que sucede cuando los usuarios de una lengua determinada disfrutan de ella. Y lo que yo veo aquí es que en el caso de los jóvenes de Quillacollo, pues ellos prácticamente disfrutan de su cotidianidad a través de la lengua. No es casualidad ese repertorio
que nos muestras que ellos tienen, pues es una riqueza realmente interesante. Creo que comprender desde dentro este tipo de realidades sociolingüísticas nos ayuda también a comprender a la sociedad y en este caso a un grupo etario determinado, a los que llamas jóvenes, aunque en el sentido estricto creo que están entre adolescentes y jóvenes, claramente por el rango de edad que has tomado como población con la que trabajaste. Entonces, por esa vía, me parece que tu trabajo, aunque no conozco otros que hayan ingresado con tu perspectiva, me parece que es muy interesante, pionero, y corresponderá pues a seguir explorando con mayor profundidad, detenimiento, para ver que este lenguaje, esta variante de los jóvenes, no solo está mostrando lo lingüístico, sino también, y eso sí, me parece que es de alguna manera una deuda en tu trabajo, es que esta forma de hablar que tienen los jóvenes refleja su identidad, refleja su forma de pensar y refleja su forma de ser también. Y en tus resultados no encuentro algo de ello que sería como que un desafío para ti en adelante, para que profundices también. Primer aspecto, ¿no? Y quisiera comentar y luego quizá hacerte una o dos preguntas. Me parece que como parte de tu aprendizaje, me gustó mucho que te hayas posicionado en una perspectiva sociolingüística y por lo tanto eso te obliga, pero también te libera de cualquier postura normativista, ¿no? Idealista de una forma de hablar única, aceptable socialmente, en fin. Y aunque a momentos te lleva, te tienta, te traiciona un poco esa perspectiva, porque no es casualidad que tú busques como referencia, como indicador, como parámetro, la definición denotativa de un diccionario de la palabra, qué sé yo, carajo, por ejemplo, o mierda, pues tu realidad te está mostrando que prácticamente ese léxico propio de este grupo poblacional no tiene nada que ver con lo denotativo de ese conjunto de léxico. Y por lo tanto, para un estudio como este, justamente el mayor desafío es la otra vereda, es decir, más la idea de los significados o las resignificaciones que los jóvenes en este caso realizan, trabajan, elaboran en función de sus interacciones con sus coetarios. Y por eso es que tú concluyes en varias de las palabras, de los términos que recoges, como el significado que ellos asignan. Y ahí tengo una primera duda y que sí me gustaría formularte una pregunta. Cuando encuentras palabras como seguramente a algunos que están aquí presentes les chocó, por ejemplo, porque hay un número interesante de eso que tú decías también en algún momento, palabras groseras o malas palabras, algo así, y tú y yo sabemos que en sociolingüística no hay tal categoría, no hay malas palabras. Lo que existe es un uso creativo, libre de una lengua en situaciones determinadas de los hablantes. Entonces, cuando tú hablas de palabras que de alguna manera son tipificadas como groseras, creo que groseras dijiste, pues tengo la duda de si realmente tú recogiste los significados
que realmente los jóvenes asignan a estas palabras. Me queda la duda de si no manejan estos jóvenes más bien estas palabras acudiendo a la polisemia. Es decir, que cuando dicen carajo, no creo que se refieran solo a una posibilidad de significación. Estoy seguro que asignan a esa palabra varias posibilidades de significación. Y eso solo podríamos dar cuenta cuando hacemos un estudio más detenido de la emergencia del uso de estas palabras en distintas situaciones, en distintos momentos, en distintas interacciones. Eso te lo pregunté alguna vez y no sé si lo has contemplado. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué pasó si consideraste... Perdón, sí, no sé por qué me quiere callar. Creo que me dice ya, mucho estás hablando. Entonces, lo que quería preguntarte en concreto, Vane, es si consideraste lo polisémico que podrían ser estas palabras en las interacciones de los jóvenes, ¿no? Segundo, comparto plenamente contigo que en este lenguaje de los jóvenes estas palabras no tienen esa connotación peyorativa, degradante, en fin. Yo creo que más bien la inclinación está a una perspectiva más jaronista, dirían los entendidos, ¿no? Jaronismos, ¿no? Es decir, como una forma de hacer más burlesco, más animado su lenguaje, pero no hay mala intención de por medio al interior de su comunidad de habla. Para los externos a esa comunidad de habla sí pueden ser palabras groseras, agresivas, en fin. Pero me parece que eso es muy importante que tú dejes claramente establecido, ¿no? Sí, eso principalmente, porque lo demás ya hemos discutido, creo, Vane, contigo. Eso, gracias. En cuanto a su pregunta, licenciado, estas palabras, bueno, de acuerdo a la categoría en sí, no dan para llevarlos a la polisemia, porque los eufemismos o los disfemismos consisten en sustituir palabras agradables por otras vulgares. Y todas estas palabras que se han encontrado en el léxico de los jóvenes, de acuerdo al diccionario, son palabras vulgares, que no son aceptables por la sociedad. Y por eso es que los he metido en la categoría de los disfemismos, porque ahí se ha podido ver que la función del vulgarismo no siempre es peyorativo, sino que también tiene otras funciones como la que se han visto, que es referencial y descriptiva, porque las personas que no conocen, digamos, los significados que tienen las palabras, se imaginan que, o al escuchar una palabra como carajo, digamos, se ruborizan porque se avergüenza o no sé, empiezan a criticar a las personas diciendo que no tienen respeto o cosas así, ¿no? Y es por eso que he decidido ponerlos a todos en estos, pero creo que no corresponden a la categoría de la polisemia. Ok, una última, Vane, y eso tiene que ya ver más contigo, con lo que pasa con Vanessa. Siempre decimos que una investigación, en este caso conducente a una tesis, provoca cambios en el investigador, en la persona, en el profesional. ¿Tú crees que eso pasó contigo? ¿Qué cambió o qué aprendiste con esta experiencia de investigación? Sí, he aprendido bastante, licenciado, porque en un principio, al igual que todos los estudiantes, creo, solo nos enfocamos en realizar trabajos, sobre todo en el área de la educación, ¿no? Y entonces, una vez que salimos de ese rango, creo que nos encontramos en un espacio donde no hay nada, no hay ni mucha información. Entonces, me ha resultado también difícil encontrar información acerca de la temática, pero he aprendido bastante porque he tenido que rehacer también la tesis
Y sí, y a la vez ha sido una experiencia bonita porque a través de este trabajo me he podido dar cuenta que, digamos, las palabras no tienen un solo significado, sino tienen muchos y también tienen muchas funciones. Y de acuerdo a eso, digamos, ahora puedo entender de mejor manera a cada grupo etario o a cada grupo social, porque cada uno tiene una razón por la que genera o crea su propia variedad lingüística. Muy bien, Vane. Y un último favorcito. ¿Cómo les animarías a los demás compañeros que están presentes para que se animen a hacer investigación? ¿Qué les dirías? Bueno, que se animen a explorar nuevos campos, que se animen a explorar, pero no solo el campo que yo he tomado, ¿no? Ellos tal vez podrían ampliar más estudiando tal vez el lenguaje también infantil, el lenguaje adulto, que también sí es interesante, pero hay que dedicarse para poder hacerlo bien el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Doctor Limachi, gracias por los aportes. Realmente sí falta todavía por hacer. Me parece interesante este estudio que nos sugiere Vanessa de hacer el estudio del lenguaje de los niños, por ejemplo, ¿no? Que es sería muy enriquecedor. Doctor López, ¿tiene alguna pregunta, consulta, recomendación sobre el trabajo de tesis? Perdón, Lice. Ya. El inglés, ellos decían que los elegían porque es como estar a la moda, ¿no? Según ellos, como el idioma inglés es siempre bien visto por las personas, entonces creo que eso le da un poquito más de estatus. Eso es lo que he podido entender y es por eso que usan más términos del inglés o bueno, se expresan de mejor manera con el inglés o dicen, se escucha más bonito por ese tema. Perdón, Lice, ¿me puedes repetir la pregunta? Se ha entrecortado. Yo, según a mi punto de vista y de acuerdo a la investigación también, he podido observar que eligen más por las palabras que se usan, digamos, por mayor cantidad de personas. No solo tal vez en Quillacollo, tal vez también lo han escuchado en otros lugares y entonces los copian. Hay en algunos casos que no conocen ni el significado, pero los manejan. Ya forman parte de su vocabulario.
Están las diapositivas. No, los significados que están abajo de las palabras son el significado que le otorga el diccionario, licenciado. Y aquí lo que cambia ya son las funciones. Eso es denotativo, dicen, es así como o define el diccionario. Rechazar puede ser a una persona o rechazar algo por cuestión de ira. ¿Perdón? Carajo. Así es como está en el diccionario, licenciado. Todos los significados de abajo son los que he sacado del diccionario. Aquí está. Aquí está. Esto está, pero ya en préstamos. Sí, así aparece en el diccionario, licenciado, aunque es más largo la definición, no solo que lo he tratado de acortar. Eh, de acuerdo al trabajo, en algunos casos he podido escuchar que, digamos, los adultos también utilizan este tipo de palabras, sobre todo los vulgares, pero solo cuando están enojados. Pero así en conversaciones normales, no. Como les había comentado que en la plaza asisten personas de diferentes grupos etarios, en algún momento también he escuchado, ¿no?, conversaciones de personas adultas y no he escuchado así en su conversación ese tipo de palabras como el de los jóvenes, digamos que es algo ya cotidiano, creo. Es una variante juvenil porque ellos lo utilizan con más frecuencia, digamos, este tipo de palabras, y no como los adultos solamente cuando están enojados.
En cambio, para ellos ya es cotidiano y es normal hablar de esta manera, ya no sienten vergüenza. Y más adelante les he mostrado, creo, una conversación en la que decía una señorita que su mamá le había dicho pelotuda de mierda, creo, ¿no? Por lo que había llegado en estado de ebriedad a su casa. Entonces, en esos casos sí se puede decir que los papás utilizan o las personas adultas, pero no así como los jóvenes que están en la calle y no se hacen problema en manifestar ese tipo de palabras vulgares. Muchas gracias, doctor López. La tutora Magíster Saavedra quiere aportar algo, una recomendación, si tiene preguntas a la universitaria Vanessa. Muchas gracias, señora directora. Un saludo cordial a los miembros del tribunal y a los presentes que nos acompañan. Asimismo, también saludar a Vanessa y en mi intervención no quiero hacer otra cosa que felicitar el trabajo que acaba de presentar Vanessa. Creo que es el reflejo del trabajo extenso y profundo que hemos realizado y que prácticamente me ha tocado acompañar. Estoy muy contenta porque has reflejado un trabajo muy sistemático y de mucha altura. Entonces, me queda felicitarte, Vanessa. Creo que en el camino hemos aprendido mucho y creo que hay algunas cuestiones todavía que quizás algunos estudiantes que están presentes podrían profundizar como lo has recomendado. Y bueno, nada, yo creo que ahora nos tocará les tocará a los miembros del tribunal deliberar sobre la misma, pero yo creo que has hecho un muy buen trabajo. Felicidades, Vanessa. Muchas gracias por su intervención, señora directora. Gracias, licenciada. Gracias, Saavedra, muchas gracias a todos. Bien, los invito a pasar a todos los miembros del tribunal al nuevo enlace para determinar realmente y sacar una calificación al trabajo que ha realizado Vanessa, por favor. En el chat de la defensa de Vanessa ya está disponible el link. Buenos días, estamos de regreso. Muy bien, ya el tribunal ya ha deliberado, ya tiene una calificación para el trabajo que ha realizado Vanessa. Entonces le voy a pedir a Adolfo, por favor, si ya estás en sala, que puedas hacer lectura del acta de defensa.
Gracias, licenciado. Vamos a continuar. Lo que nos queda ahora, Vanessa, es hacer el juramento. Por favor, te voy a pedir que hagas la señal de tu convicción. Muy bien. Universitaria Vanessa Catherine Limacusi, ¿jura usted por Dios, por la patria, por la Universidad Mayor de San Simón, por la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas y por su honor, cumplir con dignidad su profesión en todas las actividades públicas y privadas que así lo requieran? Sí, juro. Si así lo hiciere, Dios, la patria, la Universidad Mayor de San Simón, la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, la premie. En caso contrario, se lo demande. A partir de este momento puede usted ejercer su profesión como licenciada en Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas y está habilitada para realizar los trámites para la obtención de su diploma académico y su título en profesión nacional. Muchas felicidades, seguro muchos éxitos, Vanessa. Bueno, pues y adelante. Ahora, a partir de ahora empieza una nueva etapa de tu vida y te deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, licenciada. Felicidades, Y licenciada. gracias también. Quiero agradecer en primer lugar a mi tutora por la paciencia y por todo el apoyo que me ha brindado, ya que ella ha sido también el principal ente para poder continuar con mi trabajo, ha sido mi principal guía. Quiero agradecerle sobre todo por su paciencia. Y a los tribunales también por haberme ayudado a encaminar el trabajo, por haberme ayudado a resolver algunos problemas que tenía también en el proceso de investigación. Gracias por todo, licenciados. Felicidades, Vane. Felicidades. Licenciado ahora. Gracias, licenciado.